lo que plantea Santiago es una explicación neotestamentaria del sufrimiento, y lo que plantea Pedro es una explicación neotestamentaria del sufrimiento. O sea, en el Nuevo Testamento se recoge la forma y manera del sufrimiento. De hecho, el que mejor lo explica, esto yo lo debería dejar para el tercer martes, ¿verdad? Yo lo debería dejar para el tercer martes. Pero mire, el que mejor explica el sufrimiento es Jesús. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Quién mejor para explicar el sufrimiento que Jesús? Cuando viene una mujer y le dice, mira, deja que mi hijo se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Y él dice, bueno, del sufrimiento y del dolor y de la muerte y de la cruz, ellos padecerán. Beberán la copa. O sea, eso es lo que... sí, beberán la copa, lo estoy parafraseando. O sea, en ese sentido, Jesús explica el sufrimiento. Yo no sé de dónde es que algunos evangélicos sacan la idea aberrada de que un creyente no se puede enfermar, de que un creyente no puede tener problemas económicos, de que un creyente tiene que vivir una vida victoriosa y una vida de pompa. Eso es un disparate. ¿Sabe a qué lleva eso? A lo que yo he visto. En Puerto Rico hubo un predicador triunfalista que se murió, y murió de cáncer. ¿Y sabe qué dijeron? No, el Señor lo sanó. Lo que pasa fue que después que el Señor lo sanó, le preguntó, ¿quieres quedarte sano o te quieres ir conmigo? Y él escogió irse con el Señor. Mire, ese cuento yo no se lo creo a nadie, ni a un ángel que me lo venga a decir. ¿Se da cuenta? Yo no puedo creer ese cuento. Buen abogado. O sea, mira, si el Señor lo sanó, lo tuvo que haber sanado ¿para qué? Para dejarlo como testimonio. No, pero el Señor lo sanó y después que lo sanó, le digo, ya te sané, ahora te pregunto, ¿te quedas o te vas? No, me voy. Ah, ven. Pues para eso no lo debía haber sanado, porque entonces la enfermedad se convertía en el vehículo que lo llevaba a la presencia del Señor. ¿Sí? ¿Cómo? Pues claro. A Pablo lo dejaron con la enfermedad, digo, quítamelo, quédese con ella ahí, hombre, disfrútese de esa enfermedad ahí hasta que venga para acá. Pero que había un propósito también, porque... No, desde luego. Que Pablo tampoco se quería morir, dijo. Pues, ay bendito, Pablo aceptó con estoicismo la muerte, conforme a la visión que había tenido, pero él mismo dice, es mejor estar presente en el cuerpo sirviendo al Señor que ausente. Seguro. O sea, esa teología barata, oiga, a mí se me dificulta tragármela. ¿Sabe por qué? Porque es inhumana. Y todo lo que deshumanice no es de Dios. ¿Escuchó bien? Todo lo que deshumanice no es de Dios. Mire, por esta tierra han pasado gente santa cuyas muertes han sido horrorosas. Empezando por todos los profetas. Empezando por los profetas y terminando por los héroes de la fe del libro de Hebreos, que dice que el mundo no era digno de ninguno de ellos, y ninguno murió pasado espada, ni tirado al fuego, ni en una agua hirviendo. Ninguno de ellos pasó por ese sufrimiento de gratis. ¿Sabe por qué lo pasaron? Lo pasaron porque despreciaron este mundo para serle fiel al que los había llamado. Y yo he conocido gente de Dios morir en unas condiciones que uno dice, Señor amado. Ahora, ¿por qué mueren así? Yo no tengo explicación, ni me interesa darle explicación. Ahora, ¿cuál ha sido mi participación dentro del proceso de su crisis? Y eso es lo que a mí me interesaría yo poder explicar bien, sobre todo a Dios. O sea, yo explicarle a Dios y decirle, mira, él estaba así, pero por lo menos yo me saqué unos pesitos del bolsillo y los dejé en el tocador cuando salí. O por lo menos
o por lo menos fui y le hice algunas gestiones, o le llevé alguna comida. O sea, eso sí me preocupa a mí. Pero, ¿por qué haya muerto de la enfermedad o del accidente que sea que haya muerto? No me interesa. ¿Sabe por qué? Porque para Dios la muerte no es una realidad. La muerte es ignorada, es inexistente. Usted es el mismo ante Dios hoy, vivo, y será el mismo ante Dios mañana, muerto. El mismo. Imagínese cuántos años hace que Abraham se murió. Más de 7,000 años, y todavía cuando Dios habla de Abraham, ¿cómo lo llama? Mi amigo, mi siervo Abraham. Para Dios Abraham está tan vivito como siempre lo estuvo aquí. Dios es Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es Dios de vivos. Esa es la gran realidad. Bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy a quedar aquí, porque lo otro que voy a entrar es con respecto a Satán. Y yo creo que ustedes están contentos con lo que yo he dicho hasta ahora. No voy a hacer que yo lo dañe, ¿verdad? Lo dañe con respecto a Satán. Pero yo les aseguro que cuidado si vamos a estar más de 3 martes. Y vuelvo y les digo, yo no voy a anunciar a la iglesia que yo estoy hablando del libro de Job. Porque vuelvo y les digo, no me interesa que este estudio sea un estudio de... A mí me interesa que este estudio sea así, con la informalidad que por 25 años lo he estado dando. Si usted se lo quiere decir a alguien, a un joven o a una jova, eso es asunto suyo. Pero yo pienso que el tema de cómo enfrentar el sufrimiento, sí, versus la fe, la fortaleza en la fe, es bien importante, porque sí, estos días estuve hablando con una persona que me ha dicho que en frente del dolor ha dejado de orar, ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de congregarse y se considera como que ahora en estos momentos ella no es creyente. Y entonces yo la invito a la iglesia y ella me dice que no, porque en vez de acercarse a Dios en el dolor, lo que ha hecho es apartarse. Oré con ella, pero creo que debemos de orar por muchos hermanos que nosotros sabemos que están en ese es precisamente el resultado de lo que dije al principio. Esa burbuja grande de mentiras teológicas que se ha infiltrado con un chispitito de verdad. Y nos vamos a encontrar a diario, porque inclusive dentro de estos anacronismos, para decirlo, ¿verdad? Iba a decir otra cosa más fea. Dentro de estas cosas distorsionadas teológicas que existen hoy, fíjese que si usted le plantea a otras personas, van a interpretar el sufrimiento como un proceso de purificación, y esa es otra mentira. Esa es otra mentira. Nadie se purifica en el sufrimiento. La gente se purifica en la palabra. El sufrimiento no hace a nadie más santo. Por eso a mí me crea tanto problema que al amigo que tenemos de allá de Cagua, que lo han querido hacer santo, ¿verdad? Bajo el argumento de que era un hombre muy sufrido. Oigan, hay gente que ha sufrido más que él. O sea, el sufrimiento no purifica a nadie. Ahora, eso sí, el sufrimiento tomado con una postura cristiana nos sensibiliza. Porque no es lo mismo, óigame lo que le voy a decir, no es lo mismo yo atender de 2 años para acá a un paciente de cáncer pastoralmente. No es lo mismo como 32 años para acá. No es lo mismo. Cuando alguien me dice, hoy pastor, me diagnosticaron cáncer, lo primero que se me activa es toda la memoria. Los sustos, los miedos, las ansiedades, las noches perdidas, las preguntas de la hora que es cómo voy a enfrentar, cómo voy a manejar a los seres queridos, cómo voy a manejar, cómo le voy a dar la información a la gente que me ama. O sea, todo ese elemento, toda esa amalgama, yo no la tenía.